Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su podcast Lo bueno es enemigo de lo mejor, del Comité de Información al Público del 13º Distrito del Área Sur, Ciudad de México, de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a grabar nuestro episodio número 12 de la temporada número 2. Con este cerramos nuestra segunda temporada y es un episodio bastante especial. El día de hoy Alcohólicos Anónimos está cumpliendo 88 años de esperanza en el mundo y bueno, somos miembros de la comunidad, estamos de fiesta, decimos que es una fiesta espiritual para nosotros y bueno, vamos a dar la presentación a mis compañeros que el día de hoy me van a hacer el honor de ayudarme con lo que es el tema de la conducción y nuestro invitado especial del día de hoy. Sí, gracias Ricardo. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Celso, también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, por lo tanto soy un enfermo alcohólico y muchas gracias por la invitación en este día tan especial. Muchas gracias, compañero. Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Cruz, soy un alcohólico. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches tengan todos, mi nombre es Gerardo, también soy miembro de la comunidad, por lo tanto soy un alcohólico. Muchas gracias por su invitación. Compañeros, un saludo a todos ustedes, mi nombre es Juan Carlos, igual un alcohólico. Muchas gracias, compañeros. Les mencionábamos que el día de hoy tenemos un invitado especial que pues ha estado muy activo y colaborando con nosotros en otros episodios y es nuestro compañero Rafael S., que el día de hoy nos hace el honor de estar aquí presente. Por favor, compañero. Compañeros, muy buenas noches. Yo soy alcohólico y me llamo Rafael. Ya estamos aquí. Muchas gracias, Rafa. Y les mencionábamos que el día de hoy Alcohólicos Anónimos celebra 88 años de existencia. Le voy a dar una pequeña lectura a un mensaje y iniciamos con este episodio que es los 88 años de Alcohólicos Anónimos. 89, perdón. Hoy nos unimos al mundo entero para celebrar los 89 años de Alcohólicos Anónimos, una comunidad que ha sido faro de esperanza y apoyo para millones de personas en su camino hacia la sobriedad. Desde aquel humilde comienzo en 1935, Alcohólicos Anónimos ha crecido hasta convertirse en una red global que abraza a todos sin importar dónde se encuentren en su viaje personal. Cada reunión, cada historia compartida y cada paso hacia adelante es un testimonio del poder transformador de la comunidad y la compasión. Este aniversario es un momento para reflexionar sobre los logros y para reafirmar nuestro compromiso con los principios que han hecho que Alcohólicos Anónimos sea un pilar en la recuperación de la adicción. Es también un recordatorio de que, aunque el camino puede ser largo y desafiante, no estamos solos. A todos los miembros de Alcohólicos Anónimos, a los voluntarios y a aquellos que apoyan a sus seres queridos en su lucha, muchas gracias por su valentía, fuerza y amor, que continúen inspirando a toda la comunidad. Bueno, pues este es nuestro inicio y bueno, vamos a empezar. No sé si quieras comenzar, Celso, con alguna pregunta. Sí, gracias. Pues más que nada, es un tema muy especial, ¿no? El nacimiento, la infancia, la adolescencia, la madurez, hasta llegar hasta 89 años. Y un poquito más atrás, Borjas, así que hay tema extenso y tienes la palabra. Sí. Muy emocionado, compañeros. No puede uno dejar de recordar aquellas madrugadas donde vas tambaleándote para conseguir un alcohol. Cuando tocas la ventanita sin dinero y mendigas un trago de alcohol. Cuando andas de cantina en cantina. Cuando andas en invierno solo con la camisa con una cruda atormentadora. Y que llegas a un grupo que ya está abierto, que te dan tu café,
que cuando tú les dices no voy a poder, se carcajean y te dicen, aquí está la esperanza. Lo mismo pensábamos nosotros. Y empezar a preguntarte, ¿cómo se formó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Sería gente profesionista? ¿Cómo se hizo? Tuve la fortuna de llegar a un grupo donde había gente antigua, gente estudiosa, que te contagiaba de situaciones como en todos los grupos. Algunos te invitan al estudio, otros te invitan a cabaretear, y hay de todo, pues, o sea, ¿de qué puede uno espantarse en Alcohólicos Anónimos? Pues sí, la vida de un alcohólico no fue ordenada. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, me llevaron a los grupos de la Merced, de Tepito, y empecé a escuchar cosas, y veía unas fotos, y empecé a leer, y entonces busqué yo qué pasó para que se formara Alcohólicos Anónimos. Bill W., que es una comparación con respecto a la vida de Bill y el Dr. Bob. Bill W. nace en 1895 en Vermont, una distancia de 200 kilómetros a donde se desenvuelve el Dr. Bob. Hay un pronóstico de que el matrimonio de sus padres no va a ser muy duradero, por la forma de vivir de su papá Gilman y su mamá Emily. Ella es ordenada, él no mucho. Finalmente se separan. Él estaba acostumbrado a pasear con sus papás. Su papá se lo llevaba a pasear, como algunos de nosotros llevamos ahora a los hijos o a los nietos. Situaciones importantes que te enseñan a convivir, a tener algún arraigo con la familia. Se separan y su papá le dice, ahí te encargo a tu hermana y a tu mamá. Esos encargos que a veces nos hacen y no nos corresponden. Que llegas a tener una responsabilidad que no está a la altura de lo que tú necesitas. Su mamá lo deja encargado con los abuelos maternos y ella se va a estudiar lo que es ortopedia a Boston. Bill W. espera con ansia que llegue la Navidad, que llegue su mamá y que llegue con regalos. Ella le lee poesía, le lee cuentos. Qué importante es que eso hagamos nosotros con tus hijos, tus nietos, aunque sea con hijos ajenos, ni modo, hombre, a lo mejor eres cuidanietos ajenos o cuidahijos ajenos, pues total, pero léeles, hombre, eso ya es ventaja, ¿no? Va pasando el tiempo y yo creo que yo encontré mucho paralelismo en la vida de Bill, por una razón. Su papá no vive con él y busca influencia en una persona adulta, Mark Wallon. Era 9 años mayor que el Mark Wallon. Y Mark Wallon empieza a influir para que lea a Shakespeare, a Carlos Marx. Le enseña lo que son las ideas sobre la democracia, la religión. Y Bill W. se va formando bajo una imagen de Mark Wallon que con los años, cuando son constantes las depresiones de Bill W., dice Nell Wynn, después de Ruth Hook, entra como secretaria Nell Wynn. Nell Wynn trabaja con Bill W. y después con Lois. Ella los adopta como papás y ellos como hija. Dice Nell Wynn que todo el periodo hasta 1955, Bill W. tuvo fuertes depresiones. Pero qué raro, las depresiones le servían para diseñar, trabajar y escribir y dar una respuesta a lo que significó para nosotros el plan de la conferencia.
Por eso los escritos de Bill W., después de 54, son escritos que ya está calmado, está tranquilo. Cuando muere Mulholland, pasa por una depresión. Jack Alexander, que logra en 1940 que la comunidad crezca de 2,000 a 8,000 miembros, Jack Alexander era uno de los revisores de la literatura que escribía Bill W. Y está haciendo una investigación en el penal de San Quintín. Está investigando a Carly Chessman, el asesino de la Linterna Roja. Y le dice Jack Alexander a Bill W., deberías describirle a Jack Alexander, a Carly Chessman. ¿Por qué? Porque encuentro mucha similitud en el pensamiento psicópata de un multiasesino al de un alcohólico. Oye, tú oyes eso, dices, Dios de mi vida, no nos agredas. Yo robaba paletas afuera de un kinder, no era multiasesino. Pero Bill W. le pregunta, ¿y por qué esa similitud? Y le da 4 razones. Primera, la mentalidad del psicópata multiasesino tiende a la grandiosidad. Siempre quiere ser el número 1. Y la mentalidad del alcohólico también. Segunda, la mentalidad del psicópata multiasesino no cree en la autoridad de nadie. Es un anarquista limpio. No reconoce ni autoridad, ni gobierno, ni nadie. Son sus voluntades a modo de él. Y la mentalidad del alcohólico también. Tercero, la mentalidad del psicópata multiasesino está resentido contra todo y contra todos. Y la mentalidad del psicópata alcohólico también. Cuarta, en la medida que la mentalidad del psicópata multiasesino quiere vengarse y hacerse justicia por sus propias manos, se le revierte y el más perjudicado es él. Y en el caso del alcohólico, también. Parecieran exageradas esas cosas. Por supuesto que en mi caso no son exageradas. Esa amistad de Mulholland, desde que se toma sus alcoholes con él, los primeros, hasta el final, tiene una fuerte influencia como la tuvimos nosotros. A veces la función de tu papá la hace el carpintero, el mecánico, el pintor, pero son otros, porque no tienes imagen paterna. La imagen del abuelo que lo ayuda, por supuesto que es determinante, pero no sustituye la imagen de padre. Por eso, entonces, su propia necesidad, conoce a Rose London. Ella tiene instalado una biblioteca y su esposo acostumbra leer. Él fue a la guerra de las confederaciones en Estados Unidos y les platicaba a los niños qué era lo que pasaba. El abuelo vio el potencial de Bill W. Entonces le dice, no hay quien en América construya un boomerang. Y como que en sus adentros dice, ¡ja, ja! Yo estoy aquí, y construye el boomerang. Que por poco, cuando termina de construirlo, por poco le pega al abuelo. Y para nosotros es la ley del boomerang. Así como das, recibes. Bueno fuera que seas gacho y te vaya bien, no es posible, no se da siempre. Él encuentra, toca el violín, se convierte en pitcher del equipo, hace experimentos con la radio, salto de altura. En la clase de matemáticas discute con el profesor, o sea, necesita llamar la atención. Tiene una amiga, posiblemente su novia, Berta Bamford. Con ella van de la mano, observan la luna, las estrellas, de esas situaciones bonitas. Va a revisión, ella es hija de un pastor
y muere Berta Bamford. Lo que significa para alguien que no tienes una figura ni paterna ni materna, que tienes tus abuelos, y a temprana edad depositas tu confianza y tu vida, y no solamente en las primeras edades, allá por mi rumbo hay viejos en Alcohólicos Anónimos que todavía le dan fuego a su amor y a su pasión, y luego los ves con unas chamaquitas, y pues las chamaquitas andan buscando al abuelito perdido, entonces van caminando y dicen, mira, ahí va Romeo y su nieta, y lo quieren mucho los primeros días de la pensión, que les llega su pensión y la ayuda del gobierno, y después de 3 días ella busca otro lugar, pero bueno, ese es otro tema que no viene al caso. Cae a 3 años de depresión, tiene que ir su mamá de Boston a verlo. Lo inscriben en la Academia Militar de Norwich. Tiene 18 años. En esa academia conoce a los hermanos de Lois. Lo llevan a comer a su casa. Y cuando ve cómo es la vida de una familia, que esté el papá y la mamá comiendo, discutiendo, viendo sobre la democracia, y él piensa, así me hubiera gustado tener una familia. Como muchos de nosotros que no tuvimos una familia, que ibas de metiche en la primaria a hacer la tarea a casa de algún amigo, ibas de arrimado, no hablabas, te ofrecían de comer, no querías a que tuvieras hambre, hablabas, agachabas la cabeza, te ponías rojo, te daba vergüenza, y por dentro decía, yo quisiera me gustaría que me adoptara esta familia. Todas esas ideas tienen la facultad de identificarnos a nosotros, celebrar que somos 2 millones en estos 89 años, que tenemos una distribución de 75 millones de libros Alcohólicos Anónimos, que está traducido a 55 dialectos. No es un experimento, es una esperanza. Ese asqueroso borracho trata de vivir bien. ¿Cómo no lo vas a celebrar? Aunque vivas mal, es mejor que vivas mal con la esperanza de cambiar a que hubieras muerto. Conoce a Lois. Él empieza sus estudios en la escuela de Burton en Manchester, Vermont, y a los 22 años se enlista a la Primera Guerra Mundial. Se va casado. Lois queda embarazada. Lois no tuvo hijos. A mí me da la impresión como alcohólico, es que la ilusión de él era tener hijos. No tuvo, y seguramente en alguna ocasión le ha de haber dicho a Lois, ¿cómo no quieres que beba si yo hubiera querido tener un hijo? Porque los alcohólicos somos chantajistas, actores, chillones, apasionados, atormentados, y todo el mundo te puede decir, no te conviene, mira, lleva 4 matrimonios, tiene 9 hijos y fueron por error, y tú la vas a cambiar porque es el amor de tu vida. Hay casos raros así. Entonces, Bill W. regresa, ya sabe del amor, sabe del aplauso. Lois lo ayuda y lo guía como si fuera una madre. Esa representatividad de la mujer la tenemos muchos alcohólicos. No en balde, Bill W., cuando clausura la Convención de San Luis en 1955, en ese tiempo ya tenemos nosotros más de 200 grupos institucionales, ya tenemos una fuerte membresía. Bill W. dice, la mayoría de los alcohólicos fuimos producto de relaciones paterno-maternas defectuosas. O tus padres te dieron de más o no te dieron nada. Y buscaste a una mujer como madre y mujer. Y la persona mujer alcohólica busca en el hombre el papá y el hombre. Esa contradicción que tienes, que quieres y no quieres, que necesitas y no necesitas, que quieres que te apapachen y luego dices, déjame en paz.
esa personalidad, esa es la de un asqueroso alcohólico como yo. Todas esas situaciones va viviendo Bill W. Se casa el 24 de enero de 1918 y precisamente él fallece también un 24 de enero. Bill W. gana pruebas para trabajar con Tomás Alva Edison. Tiene la familia de Lois. A su regreso tiene un amigo, Frank Shaw. Él lo incorpora como investigador en Wall Street. Pero Bill W. tiene visión. Bill W. le propone a Frank Shaw: voy a investigar mercados. Voy a viajar para ver el potencial de las empresas. Frank Shaw se resiste y le dice que no. Y él, con lo honrado, se ve en su moto y se lleva a Lois. Va y trabaja precisamente con lo que es General Electric. Llega General Electric, va con los directivos y les dice que viene de Nueva York, y así como llega, lo despachan. Pero es alcohólico, es obsesivo. Va a la cantina. Pregunten dónde están tomando los de General Electric. Se hace el aparecido. Los picudea, así como diciéndoles: estos pueblerinos que me van a enseñar. Yo vengo de Nueva York. Y el pueblerino lastimado dice: aquí estamos haciendo la energía y las máquinas que van a revolucionar. Y Bildo dice: ni les creo. Ah, no, vamos, acompáñanos. Y logra su objetivo. Lo meten a escondidas a la General Electric. Ve el potencial de la industria eléctrica y él invierte y logra que otros inviertan y gana mucho dinero. La industria de la construcción era de madera y se va a la cementera Portland y entra a trabajar de obrero, para ver el funcionamiento de todo. Por eso es tan importante que nosotros, cuando hacemos un servicio o una actividad, nos involucramos. No nos quedamos contentos con que te digan qué hacer, sino investigas, buscas. Es el espíritu investigador, creador que tienes como alcohólico para lo positivo. Pero cuando bebíamos era para lo negativo. ¿Te gustaba una chamaca de la esquina? No importaba que fuera casada. Mandaba saludar al marido, le daba regalito a los niños, te hacías simpático con ella para lograr un objetivo. Eras bueno para lo malo y malo para lo bueno. En el caso de Bill W., se involucra con la cementera y logra también fuertes ganancias. Qué chistoso. Tiene que vivir un alcohólico el triunfo, la caricia a la soberbia, y luego que tu soberbia te haga que te sientas basura, que seas el asco de la sociedad, el asco de la familia, ser una basura pepenadora de amor. Y tiene que pasarte todo eso para que surja la esperanza y quieras ser un hombre de bien, si te interesa. Y si no, con que no bebas es suficiente. Muñeco de mi vida, te puede decir tu mamá, tu esposa o alguien más. Entonces, toda esa parte que va teniendo Bill W., todas las advertencias, todo lo que pasa en 1929, muere su suegra, su esposo, el papá de Lois se vuelve a casar, lo empiezan a despedir de un lado y de otro. Fíjense ustedes que cuando Bill W. habla de el origen de los 12 pasos, menciona a William James, al doctor Silworth y a los oxfordianos. Cuando habla del origen de Alcohólicos Anónimos, habla de principios de la medicina, de la religión y nuestra experiencia. Y cuando habla de la medicina, involucra a todos los médicos que aportaron desde el nacimiento de Alcohólicos Anónimos
Y llama la atención que no señala a Carl Jung y señala a William James. ¿Y cuál fue la influencia? ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer para que fuera impactando y se fuera gestando lo que ahora tenemos? Roland H. Roland H., millonario a los 25 años, heredero de una de las industrias llanteras más importantes. Es alcohólico, viaja a Zúrich, se entrevista con Carl Jung, le da un tratamiento, deja de beber un año, vuelve a beber al año, regresa con Carl Jung. Y Carl Jung le dice, para usted no hay nada, nada. Le sugiero leer el libro Variedades de las experiencias religiosas de William James, que se publica en 1908, 1910, pero trae testimoniales de 1867. Conferencias que da William James. Esas conversiones que se dan espirituales, que significan que dejes de hacer lo que te atormenta y cambies. Por eso para nosotros, dejar de beber es una experiencia espiritual, pero no es suficiente. A lo mejor si eres ratero, dejas de robar, es una experiencia espiritual. A lo mejor eres conquistador de vendedoras ambulantes y tlacoyeras, dejas de ser un conquistador, esa es una experiencia espiritual. Dejar de hacer algo que te está impidiendo ver el potencial que tienes para ayudar, para dar a las demás, para que tú puedas vivir a través de un esfuerzo y sacrifiques tiempo, dinero y esfuerzo por bien de otros, no el bien tuyo. Por eso cuando el programa te dice, la raíz de la enfermedad es el egoísmo, nada más piensas en ti, infeliz y asqueroso borracho. Me dijeron hace 47 años y 14 días que llegué y no se equivocaron. ¿Y cómo vas a vencer el alcoholismo? Dejando de pensar en ti, infeliz. Ya no pienses tanto en ti. Piensa en la familia, en la gente que está bebiendo y sufriendo. Eso te va a dar un potencial espiritual, si quieres, no religioso, espiritual. 1944, diciembre. Le escribe la mamá de un alcohólico, porque el alcohólico desbarata la figura materna. Él es un desgraciado como yo, pero critica a la madre. La mamá te da lo mejor y tú quieres más. Mi madre murió hace 53 años. Yo tenía 17 años. Y mucho antes de que muriera me decía, eres mi único hijo, dime en qué fallé, qué te dejé de dar. Y cuando una madre te dice, preferiría verte muerto, porque te lloraría un año, diario, no sé cómo llegues a la casa, si llegas, si no llegas, oigo una ambulancia y pienso que te llevan. En aquellos años va la Julia, piensa que te llevan, y tú lleno de soberbia le dices, me hubieras dejado morir. Yo no te... Infeliz, alcohólico, con soberbio, basurasco de la humanidad. Me dijeron aquellos desgraciados que me recibieron. Y ahora que a estar medio estúpido, pero vivo y como bien. O sea, tener esperanza de cambiar, de ser diferente. ¿Cómo es posible que un grupo de indigentes, no ustedes los que me recibieron, mentirosos y rateros, provocan que quieras vivir bien? Eso es lo que pasa cuando Bill y Bob se van enfrentando. Pero en diciembre de 44, una madre le escribe a Bill W. y le dice, mi hijo no puede dejar de beber. Y le dice Bill W., mire, le voy a decir a usted lo que le dijo un doctor neurólogo en mi primer internamiento a mi madre. Y el neurólogo le dijo, su bebé tiene 39 años, 39. Es un bebedor obsesivo, empieza y no puede parar.
está deteriorado, no está terminado como empezó y está desahuciado, no hay esperanza. Y le dice, su hijo tiene defectos de carácter subyacentes. ¿Qué es un defecto de carácter subyacente? Está por abajo del consciente. Es soberbio y se siente humilde. Es avaricioso y dice que es precavido. Es iracundo mientras no le llevan la contra. Es envidioso y dice, admiro los bienes de mi vecino. Es perezoso y dice, me estoy reservando para el futuro. Él cree una cosa que no es. Así somos los alcohólicos. Y después le dice el neurólogo, por esos defectos de carácter subyacente, porque es un infantiloide, necesita la aprobación de los demás. Y buscando la aprobación de los demás, necesita sentirse exitoso ante los ojos de los demás. Es aquel que pregunta, mamá, ¿hice bien la tarea? ¿Están bien mis útiles? ¿Lavé bien mis tenis? ¿Traje lo que me dijiste del mercado? Constantemente necesitas que te digan, sí, mi estúpido, ya no preguntes, hiciste bien las cosas, desgraciado, inseguro, temeroso, me dijeron a mí. Y todavía le siguen diciendo más. Y les dice, su hijo es un idealista en bancarrota. Piensa hacer muchas cosas y no hace nada. Y necesita, y es como un niño que está en un cuarto oscuro esperando que llegue su mamá o Dios con una vela prendida y le diga, no estás solo, yo estoy contigo, cuenta conmigo. Ese escenario le dice la mamá. Y Bill W. se lo está señalando a la mamá de un alcohólico. Ese es un enfermo alcohólico. Esa es la gente que trata el doctor Silver, experto en tratar alcohólicos y drogadictos. Y cada gente que llega al hospital de Charlie Towns, el doctor Silver tiene la esperanza de que va a cambiar. No se desespera como yo con un recaído que entra y sale y dice, ya sabe dónde, déjalo. No, siempre está dispuesto a tratarlo. Porque un alcohólico, mientras respire, hay esperanza de que cambie. No solo que deje de beber, sino que deje de ser el infeliz que es, aún sin beber. Porque hay un riesgo. El alcohólico puede hacerse más egoísta cuando deja de beber que cuando bebe. Hay casos raros, pero sí los hay. ¿En qué momento? Solo piensas en ti. Solamente en ti. Esa es la situación. No sé si con eso ya luego vamos con otra cosa. Sí. Hablabas hace un momento, hace unos instantes, de lo que fue la cárcel de San Quintín, la prisión de San Quintín. Me gustaría que nos compartieras algo de cómo nace Alcohólicos Anónimos dentro de las instituciones carcelarias. Es una forma apasionada también. Hay un compañero de los grupos de San Francisco, Warren. Como todo alcohólico, cuando deja de beber, quieres pasarle el mensaje a todo el mundo. En mis tiempos, cuando yo llegué, decían, es que te quieres traer hasta al cotorro, al perro, al gato. Quieres que todo el mundo deje de beber. Ese espíritu es el que nos mueve. Warren va a la prisión de San Francisco. Se entrevista precisamente con el director de San Francisco. Él, ¿cómo se llama? El alcalde Clinton Duffy. Clinton Duffy, su papá era custodio en la prisión de San Quintín. La esposa de Clinton Duffy, su papá también era custodio en San Quintín.
Ellos estaban familiarizados y Clinton Duffy lo relata en su biografía, que decir a su papá, muchos de los que están adentro y delinquieron, si hubieran tenido una oportunidad, no estarían aquí. Ese pensamiento de Clinton Duffy hizo que él empieza a trabajar como secretario en San Quintín. Por un movimiento político se tiene que ir el director y proponen a Clinton Duffy temporalmente en la prisión. Ese temporalmente se convirtió en más de 15 años siendo director de San Quintín. Clinton Duffy, los internos en San Quintín eran reconocidos por número. Él instruyó por nombre. Empezó a darles cursos de lectura, cursos de cultura. Su esposa también contribuyó. Fue el primer alcalde que entró sin armas a la población. Nada más que tenía una situación. Si había algún interno o internos que le faltaban el respeto, muerte, rápido. Y así sí entendían los internos. Entendieron muy bien. Tuvo orden, fue muy querido. Llega Warren, se entrevista con Clinton y le abre la puerta. Para noviembre de ese año entra Bill W. Y dice Bill W, hasta los que no son alcohólicos disfrutan de las reuniones de AA. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en prisiones van a llegar a nuestros grupos gente que no es alcohólica y la tenemos que recibir. La tradición la vas a vivir en tu grupo, en una prisión. Quien orienta y guía son los internos. Y dicen, afuera es afuera, adentro es adentro. Empieza a trabajar Clinton Duffy, da la apertura. En 1942 se forma el primer grupo de San Quintín y entonces empieza a funcionar. Cosa que ahora es una bendición, o sea, entrar a una prisión, platicar con los internos, ver la forma como se conmueven, es todo un aprendizaje, ¿no? Todo un aprendizaje. Yo creo que son emociones que los que hemos trabajado prisiones lo llevamos mucho en nuestro corazón. ¿Y cómo es posible que de multiasesinos y rateros y mentirosos te muestren un camino de esperanza dentro de los principios de Alcohólicos Anónimos? En México tenemos fuertes trabajos en los penales que a partir de la pandemia disminuyó en algunos penales, en otros aumentó, pero el que un alcohólico tenga la oportunidad de entrar a un penal y vive esa experiencia, nos enamora y nos hace aprender mucho de la prisión y de los internos. Sí, gracias. Bueno, escuchando aquí a Santos Borja, realmente me queda un poco más claro por qué nos tenían vistos como una molestia, si querían nos despreciaban, psicópatas, inútiles, ¿sí? Y me queda eso, porque éramos así vistos. La ciencia médica nos declara enfermos emocionales y nos hace hasta cierto punto, siento que un paro. Pero bueno, la relación un poco, porque el tema está muy amplio, pero sí me gustaría, compañeros, sobre el doctor Bob y Bill W., cómo se empieza a formar esa cadena de recuperación, esos eslabones para llegar a estos años. ¿Hay algún detalle, por ejemplo, cuando Bill W. tuvo a su padrino Evie Thatcher? Evie, su periodo más largo que tuvo sin beber fue de 6 años. Después volvió a beber. Lo internan y muere solo con 2 años de sobriedad. Evie Thatcher.
pero nunca le dejó de llamar padrino Bill W. Nunca. Y cuando hubo algunas aclaraciones que le decían a Bill W., le estás haciendo más mal que bien, Bill W. les decía, si no hubiera sido por Evie Thatcher, no hubiera Alcohólicos Anónimos. Y luego le siguen diciendo, lo ayudo por el simple motivo que es mi padrino. Y si tú fueras mi padrino, también te ayudaría. Y finalmente, en una manera elegante, Bill W. les dice, es mi dinero y con mi dinero hago lo que yo quiera. Esa es la importancia de Evie Thatcher. El doctor Bob. El doctor Bob nace en agosto de 1879. Ahí hay una diferencia. Su papá es un juez, un hombre influyente de negocios y cívico, muy diferente al papá de Bill W. Su papá enseña 40 años en la iglesia dominical, igual que su mamá, muy apegados a la religión. El abuelo de Bill era un libre pensador que no se apegaba a la religión y criticaba algunas veces a la gente religiosa, como diciendo qué bonito hablan, pero nos ponchan las pelotas, ¿no? Cosas así. Dice el doctor Bob que el haber sido hijo único fue lo que pudo haber sido originado su egoísmo y su actitud de rebeldía. Él promete no pisar una iglesia y lo cumple durante 40 años. Su primer trago lo toma a los 9 años en una carreta con heno que lo traslada de un lado a otro. Fue hijo único. Sus papás adoptan a una hermana de crianza, Amanda. Fíjense qué curioso es. Cuando el doctor Bob se casa, tiene solamente a un hijo, a Bobby, y adoptan a una hermana para que no crezca solo. Y después dice el hijo del doctor Bob, nos echaron a perder a los dos en vez de querernos ayudar a los dos. Esa situación, lo que hicieron los padres adoptando, lo repite el doctor Bob. Hay una tendencia nuestra, creo yo, a repetir el molde que fue de nuestro padre o nuestra madre. A mí, muy amorosamente, me dijeron en el grupo, tanto criticaste a tu papá que saliste más desgraciado que él. Hay ese riesgo, hay ese riesgo. Entonces, en el doctor Bob está su hermana Amanda, su hermana de crianza. Al doctor Bob le gustaban las montañas, pescar, nadar, sentirse libre. Pero él desde chico siempre hacía lo que él quería, sin tomar en cuenta a los demás, muy parecido a nosotros los alcohólicos. En 3 años que bebió, nunca tuvo crudas y nunca dejó de trabajar. Sí hay casos así, sí hay. Hay gente que yo conocí cuando llegué y que decía, nunca falté a trabajar. Diario me tomaba mi yogur, diario me tomaba mi papaya. O sea, físicamente se cuidaban, pero el problema mental no lo cuidaban. Seguían estando mal, aunque hubiera una responsabilidad, o dicen algunos, soy un alcohólico funcional. No dejo de trabajar, pero eres un miserable en tu trabajo. Y te arrebatas todo lo que puedes. El trabajar o no trabajar no significa que seas alcohólico, no. Hay otros movimientos. Fíjense, conoce a Ann en un baile. Duraron 17 años de novios, poquito inseguro el doctor Bob. Por eso cuando yo encuentro un compañero en el grupo que es un poquito inseguro, que no le quiere demostrar a alguien que la quiere, que no te preocupes, el doctor Bob trató 17 años, así que tú tienes chance todavía, no hay problema. No estudiaba
y ocupaba los primeros lugares. Era hábil para el billar, jugarle herradura. Lo que nosotros jugábamos en la pulcata, ¿cómo se llamaba eso? Ese tacón. Híjole. Eso gustaba. Rayuela, híjole. Cuando echabas tu cubo de pulque, 2 litros, un carbonatazo, repetías y luego un solito fuerte. Ay, hasta se me hizo agua la boca, chica. Le gustaban los juegos de azar. En 1902 se gradúa de bachiller. En 1910 se gradúa como doctor. Y después estudia como proctólogo. Y dicen, ponerse en manos del doctor Bob cuando estaba crudo era arriesgar el sexo. Estaba grandote, los dedos largos, y pues para que te revisara las partes estaba complicado. Bueno, a lo mejor no era tan doloroso, ¿no? Y quién sabe. A pesar de los problemas que tenía de alcoholismo, era uno de los mejores cirujanos. Era bien visto por sus colegas. Y hay, en la profesión médica, el respeto a lo que es el juramento de Hipócrates. Esa solidaridad que hay, el respeto hacia el maestro, De 1918 hasta 1935, en los inicios, su vida fluctúa entre alcohol y sedantes. Alcohol y sedantes. Esa es la vida. Nace Smith y su hijo y adoptan a Sue, de 5 años. Anne, su esposa, empieza a fumar a los 56 años por la ansiedad y lo que acarrea un alcohólico. Escondía el alcohol en guantes, ropa sucia, vigas de techo, baúl, botes de basura, en todo. En Estados Unidos fue muy dura la recesión con respecto al alcohol. Hasta 1933 ya fue legal la venta de cerveza y de alcohol. Ustedes no me dejarán mentir, siempre hay alguien en el grupo que es bueno para poner apodos. Ese talento lo tenía el doctor Bob. A todo mundo le ponía apodos. A Bill W. le decía Willy o le decía Sir William. Y hay anécdotas que dicen que están reunidos Clarence Snyder, el doctor Bob y Bill W. Bill W. tirado tocando su violín en el suelo. El doctor Bob echando cartas. Clarence Snyder poniendo música en la rocola. Eso es lo que hacían cuando se reunían los tres. Bill W. era sumamente nervioso y depresivo. Relata Nell Wynne, que es una de sus biógrafas, en un libro que se llama Agradecida por estar ahí. Solo está en inglés. Yo tengo una ahijada que sabe inglés e italiano y ella nos tradujo el libro y ahí aparecen detalles que no aparecen en ningún otro lado. Ese libro lo financia la Fundación Hazelden. Hazelden es una fundación muy importante que tiene muchos centros de desintoxicación en Estados Unidos y tiene suficiente soporte económico para editar cosas. Decía que Bill W., cuando ella entra a trabajar con Bill W., dice que le está entrevistando y Bill W. se pone a hablar solo, que era una costumbre de Bill W. No, que los custodios, que la Fundación Alcohólica no me hacen caso, que debe de ser esto, que debe de ser... O sea, dice, como que me espantó, estaba hablando él solo. Era muy común en Bill W. estar hablando solo. Y qué chistoso. Dice Nell Wynne que la parte madura de Bill W., cuando estaba deprimido, que fue casi hasta 55, que ya
se aprueba en la Convención de San Luis y adoptamos los grupos el manejo de Alcohólicos Anónimos, dice que siempre que estaba deprimido, trabajaba más. Y yo si estoy deprimido me gusta dormir más. No, él vencía la depresión trabajando, planeando, haciendo. Por eso los escritos de 55 en adelante te dan una idea de Bill W. que ya se publicó mayoría de edad para 57. Libro grande. El manual de servicio, conocido como Manual del Tercer Legado, se publicó en 51. Solo tiene pendiente los 12 conceptos que se publican en 62. Entonces ya sus escritos en Grapevine, después de 55 publicados en el libro Lenguaje del Corazón, y aunque nosotros no tenemos el derecho de esos libros para publicarlo, por supuesto que tenemos derecho a leerlo, porque los principios son universales, los principios no tienen dueño, el derecho a publicarlos y distribuirlos sí tienen dueño, pero yo puedo conocer y practicar principios y libros, aunque no los tengamos. Ni modo que diga, pues no lo puedo leer porque es de la contra. No, el principio es universal. Que te quieras hacer un poquito flojito ya es problema tuyo. Pero entonces, esos escritos de 52 en adelante son escritos donde Bill W. da el soporte de la enfermedad. Es increíble que para 1962 escribe un libro que se llama, un artículo que se llama Dando el 11º paso. Y Bill W. dice, soy un mal practicante en la oración. En 1962. Y un alcohólico como yo lee un versículo de la Biblia, ya se siente versiculero. O sea, gente que realmente sabe, tiene la humildad de decir, estoy aprendiendo. Y hocicones como yo, ya creen que se lo saben. Entonces, la dimensión de la enfermedad la da Bill W. En el doctor Bob, Betty, una enfermera que trabajaba, dice que el doctor Bob a veces iba con un calcetín de uno y otro calcetín de otro. Y que los pantalones le quedaban cortos. Y que andaba de lado a lado. Cuando él deja de beber, visitaba el pabellón de los alcohólicos en Santo Tomás. No importaba la hora para ir a ver a un alcohólico. Tanto Bill W. como el doctor Bob tenían conocimiento de los grupos Oxford. En 1920 se conocen en China Frank Buchman y Sam Shoemaker. Viajan a Oxford, Inglaterra, y después a Estados Unidos, y forman los oxfordianos. ¿Qué importancia tienen los oxfordianos? Porque Bill y Bob conocían los principios. ¿Cuáles eran los principios? Rearmamiento moral, rendición, autoexamen, confesión a otros, restitución de los daños y dar sin recompensa. De estos principios, Bill W. los toma como base para escribir en 30 minutos el encabezado de los 12 pasos. Los oxfordianos decían que no había pago para la cirugía del alma y tenían 4 absolutos difíciles de cumplir para nosotros los alcohólicos. Honestidad absoluta, desinterés absoluto, pureza absoluta, amor absoluto. Imagínense para un alcohólico. No era posible. Y tenían las 5 Cs los oxfordianos. Confianza, confesión, convicción de culpa, conversión y continuidad. Y tenían procedimientos. Decían, deja de discutir con Dios. Escucha la dirección de Dios. Confirma la guía. Restituye y comparte para que des testimonio y para hacer confesión. Y tenían axiomas. Estudien los hombres
no en los libros. Ganas tu discusión, pierdes a un hombre. Da mensaje, no puntos de vista. Todo esto se convierte en instrumental que como que va a entrar a una licuadora espiritual y va a surgir el programa de los 12 pasos. Bill W. va entendiendo, va leyendo, y el doctor Bob era un hombre que sabía de principios religiosos, había sido sometido, había estado en la iglesia, conocía la teoría, pero faltaba un punto para que funcionara. Ninguno de los dos pudo dejar de beber en los fosforianos. Volvían a beber. ¿Qué era lo que faltaba? Llega Bill W., fíjense ustedes, del doctor Silver. Charlie Townes no aceptaba el alcoholismo como una enfermedad. Antes de 35, al alcohólico lo internaban, le abrían el cerebro. No sé qué le hacían, era la única alternativa para la locura del alcohólico. El doctor Silver empieza a atender el síndrome de la abstinencia a través de morfina. Es demandado el doctor Silver por un paciente que era adicto a la morfina y no podía dejar la morfina, pues suministrándole morfina. Él considera la enfermedad y Silver puso en práctica el tratamiento de belladona y otro químico. Ese tratamiento provocaba la alucinación médicamente. Cuando Bill W. va al primer internamiento y Silver le dice todo lo que comentamos a su mamá. Cuando en el segundo internamiento llega Evie Thatcher, le da el libro de William James y Bill W. lo devora. Está acostumbrado a leer. Saca 3 conclusiones. Para que un individuo quiera dejar de beber, tiene que haberle pasado una tragedia, una desesperanza. Pero mi tragedia puede ser un juego de risa para mi coordinador, pero es mi fondo, es mi vida. Segundo, lo tengo que ventilar. ¿Qué es ventilarlo? Hay cosas que se dicen en tribuna, hay cosas que se dicen en trabajo de quinto paso y hay cosas que se dicen en apadrinamiento. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos y me llegaban a los grupos jitomateros de la Merced, era muy sonado que subía una persona y todos los días hablaba de la vaca. Y tengo mi vaca, y llevo mi vaca, y le doy de comer a mi vaca. Y todos estaban desesperados porque hablaba de la vaca. Y los instruidos, los inteligentes se fueron a beber. Y el de la vaca no bebió. Uno tiene que ser respetuoso con la tribuna de los compañeros. Porque puede hablar de lo mismo un año. Su grado de aceptación no es el mismo que el tuyo. Tiene que ser así. Uno va viendo y aprendiendo de eso. Entonces, cuando Bill W. lee todo eso, y tercer punto, estar convencido que el único que te va a ayudar a que cambies es el poder superior. No te habla William James de una religión, te habla de una experiencia espiritual no religiosa. Cuando Bill W. lo lee en el segundo internamiento, dijo, está fácil, y vuelve a beber. Vuelve a beber. ¿Qué significa eso? Que a veces crees que sabes, pero no lo practicas. Yo me atrevería a decir que cuando uno deja de beber, te tiene que pasar otra tragedia, otra desesperanza sin beber, para que empieces a practicar de veras el programa. Y a veces te puede pasar a los 5 años, a los 10 o a los 20 o a los 30 años. O sea, yo he conocido alcohólicos que empiezan a practicar el programa
después de 35 años sin beber. Imagínate lo que dejaron de hacer. Y pueden ser buenos servidores, pero no practicaron el programa. Son responsabilidades individuales. Esa base de los oxforianos es el punto en el que coinciden Bill y Bob, que ya conocen de los principios. Entonces, cuando Bill W. viaja a lo que es Akron, siente nervios. Está el tintineo en el restaurante. Están esas risas de la gente que está tomando. Y él se siente inquieto. Ve la lista de los religiosos. Habla a Walter Tonks en la 10ª llamada. Lo canalizan con Henrietta Sieverling. Y le dice a Henrietta Sieverling: soy un sabueso para el licor, que vengo de Nueva York. Lo hacen coincidir. El doctor Bob le dice: le daré 15 minutos. Y esos 15 minutos se convierten en 6 horas y cuarto. Los principios los dos los conocían. ¿Qué faltaba? Que hubiera ese compartimiento de la soledad, del abandono, de la desesperanza, para que surgiera lo que somos ahora en Alcohólicos Anónimos. Se dio lo que es el lenguaje del corazón. 12 de mayo de 1934, que se celebra el segundo domingo de mayo, el Día de las Madres. Se queda a vivir Bill W. Mayo 10, tiene que ir a la convención de la Asociación Médica Americana en Atlantic City, tiene una cirugía programada, toma de nuevo, 10 de junio, nace Alcohólicos Anónimos. Y otra cosa que me parece muy importante, cuando le decían al doctor Bob: ya no hable de su recaída, evítela. No, él siempre hablaba de la recaída. Por eso hay que invitar a nuestros hermanos recaídos que abran su corazoncito. No los vamos a recibir con mariachis, ni les vamos a hacer una cena especial, pero les conviene, para sanar, hablar de tu recaída. Porque de repente llega un ejemplar y dice: es que no sé por qué bebí de repente y estaba pedo. Ay, ternurita, pobrecito de ti. Nosotros sí sabemos por qué bebiste, infeliz, aunque tú lo estés ocultando. Bueno, pero ese es otro tema. Eso es lo que más o menos pasó. Sí, bueno, nuevamente me llama mucho la atención el cómo nace dentro de las instituciones carcelarias. En el año 42, cuando se forja el primer grupo. Bueno, pero si nos podrías hablar tantito acerca de cómo es que nace Alcohólicos Anónimos, ya sus primeros intentos dentro de Sección México, en México. Es muy emocionante. Nosotros trabajábamos las Islas Marías desde antes. El grupo del Reclusorio Oriente lo abrieron unos compañeros del grupo Amistad. Ya todos murieron ellos. Ellos lo empezaron a abrir. El grupo de la prisión militar acaba de cumplir 43 años y también lo abrieron algunos compañeros. Cuando nosotros nos constituimos como Sección México, empezamos nosotros a trabajar lo que iba a ser las Islas Marías. Ya trabajábamos los reclusorios, ya teníamos más o menos camino andado. Yo nunca había pisado una cárcel. Cuando yo en 1992 estaba ya sirviendo en lo que era trabajando ya en la Junta, quería decir, Warren entró en 41 a San Francisco, Bill W.
ya entra el 28 de noviembre de 43, entra Bill W. En 1988 empezamos a entrar a Islas Marías. Todo lo coordinaba uno que era delegado en Sinaloa Sur, que todavía vive, Máximo se llama. Él coordinaba la entrada a Islas Marías. En 88 empezamos a trabajar y en 2006 se interrumpió el ingreso, en 2006. En 1992 hubo una petición para entrar al Ceferezo de La Palma, el de alta seguridad. Por el servicio que yo tenía, el doctor Velázquez me delegó que yo fuera a La Palma, pero yo nunca había entrado en una prisión. Cuando tú no eres servidor y no tienes la experiencia, o te apadrinas con quien sabes o te guía la soberbia. Entonces, Alfonso Pérez, el general, el Tejocote, y Chucho Luna, del área Oriente 1, me metieron al Oriente hace 32 años, 33, cuando entraba solamente con la del IFE. Me enseñaron a trabajar la prisión, de qué se habla, de qué no se habla, qué hay que decir, qué no hay que decir, qué principios, no es entrar por entrar. Y entonces me enseñan, y entonces yo me voy a La Palma. Y empezamos a trabajar La Palma en 1992, en marzo. Para agosto ya teníamos nosotros 7 grupos en La Palma, de 8 módulos que había. Entonces, toda esa parte que empezamos a trabajar nosotros en la sección México, sobre todo en el Ceferezo de La Palma, ahí no entró otra estructura más que nosotros. Tuvimos ahí y aprendimos mucho ahí. En el Reclusorio Norte, en 2008 empezamos a trabajar. El Reclusorio Norte lo trabajaba la otra estructura siempre. La misma servicio penitenciario mandó llamar a la sección México para trabajarlo. Y empezamos a trabajar el norte. Por la experiencia y la limpieza con la que trabajábamos sur y oriente, las instituciones carcelarias nos dejaron entrar al norte y empezamos en el norte. En 2012 se formó el distrito en el Reclusorio Norte. Reclusorio Sur. Se trabaja desde 1986 y en el año 2000 se formó el primer distrito, el distrito en el Reclusorio Sur. Reclusorio Oriente. Se trabaja desde 1985 y el distrito en el Reclusorio Oriente se inició en el año 2004. Empezamos a trabajar cuando todavía estaba solamente el área Oriente. Oriente 1, no había Oriente 2, no había Texcoco. Empezamos a trabajar el penal de Molino de las Flores en Texcoco. Actualmente, el penal Molino de las Flores es un penal certificado. Solo hay 8 penales certificados por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Carcelarias, que depende de Estados Unidos. Y uno de esos penales es precisamente Molino de Flores. Otro es lo que es el penal en Neza, no Neza Bordo. Otro que inicialmente era un penal para tutelar y se convierte en un penal chico ahí, y hay varios penales. Otro de ellos es el penal de Otumba. Son penales certificados que están bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas a través de esa asociación latinoamericana. Ellos certifican, observan y vigilan y son penales muy controlados. Entonces, en esa bordo nunca nos dejaron formar un distrito. Corresponde al Estado de México y nos dijo la autoridad, no podemos permitir
que internos tengan un cargo, aunque sea de servicio, de un distrito. Nos provocan conflicto. A pesar de lo que dijimos, de las ventajas de tener su comité de información pública, para que hagan el simulacro, literatura, seminarios, nunca, hasta la fecha, en ese bordo, no nos dieron opción de abrir un distrito. Sin embargo, se trabaja. En todo lo que es el sur, el norte, Tepepan femenil, Santa Marta, las torres de alta seguridad, abrimos 2 grupos. Las torres de alta seguridad es un nuevo modelo penitenciario que se abre en México, está atrás del reclusorio norte, es una torre, está puro multiasesino menor de 30 años. Cuando empezamos, ahí abrimos 2 grupos y en un principio solamente los internos tienen 1 hora de sol. Las otras 23 horas están encerraditos. 23 horas. Son modalidades, el penal de Tlacholoaya en Morelos, lo que es Chiconautla en Ecatepec. Cada penal es diferente, cada penal sientes cosas diferentes, aunque siempre es el trabajo que nos deje heredado Warren desde 1942, que se forma el primer penal en San Quintín. Muchas gracias, padrino. Quererte preguntar, bueno, sabemos que tenemos una historia muy rica, nos narrabas ahorita parte de lo que es el inicio de Alcohólicos Anónimos con nuestros cofundadores, mencionaste otros personajes que hay en la historia de Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué retos tiene Alcohólicos Anónimos hoy, que está cumpliendo 89 años? ¿Qué percibes tú que está sucediendo en nuestro movimiento? Al final de cuentas ha habido muchos cambios en muchos aspectos, son muchos años que tenemos ya como comunidad, pero pues el lenguaje del corazón, la transmisión del mensaje, la actividad que tienen los alcohólicos de servir, que es una necesidad para nosotros, los que estamos dentro de la comunidad. ¿Tú qué percibes y qué puedes dar de mensaje a todas esas personas que todavía hay mucho prejuicio? A pesar de los años, mucha gente desconoce lo que es Alcohólicos Anónimos, cómo trabaja. Este esfuerzo que hacemos con este medio de comunicación, pues lleva esa finalidad de platicar un poco de la historia de Alcohólicos Anónimos, de dar información acerca de lo que hacemos, cómo lo hacemos y nuestras problemáticas también, porque de eso vivimos, de compartir nuestras muchas experiencias. Hay 2 maneras como un viejo en AA puede interpretar la problemática que hay en Alcohólicos Anónimos, de acuerdo a mi punto de vista, pero hay otra que es más firme, que es leer el reporte final de la conferencia. El reporte final de la conferencia es realmente las preocupaciones de nuestra comunidad. Yo puedo intuir qué es lo que se necesita. Puedo intuir qué es lo que hace falta. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué significa esto? Que nuestro comité de conferencia cada mes nos manda circulares para aportar, primero, desarrollo del lema, después de propuesta de temas que sean preocupaciones. Y las van a canalizar a través de los 2 temas que hay en Tú qué opinas. Los temas que hay en las reuniones interregionales. Son 4 regiones, 2 temas para cada región. Y se van a canalizar a los foros de compartimiento, que son 4, y cada foro tiene 2 temas. Eso significa que casi van a ser 20 temas en cada conferencia, producto de la preocupación real, no lo que se me ocurre a mí, porque a veces uno como viejo, es que es esto, es que el otro, no. ¿Qué te dice? Bueno,
Lo que es repetitivo en preocupaciones, que yo coincido, poco interés en el servicio interno y servicios generales, apatía y responsabilidad en algunos servidores. Muchos grupos toman el grupo como club, un lugar donde tomar café, hacer alguna conquista y estar reunido. No continuidad en el servicio cuando se concluye la responsabilidad, como dice, ay, ya van a acabar los 2 años, ya me va a tocar descansar. Yo creo que así eras para beber, o así eras para estar con una mujer, te cansabas de ella y decías, ay, se las dejo, compañeros, yo ya no puedo. Poco interés en la transmisión del mensaje. Falta de representatividad de los grupos hacia la estructura. El problema es que hay una asamblea informativa de regreso del delegado, que es el objetivo fundamental del RCG. Y baja la representatividad. Pero en electivas aumenta. No le podemos echar la culpa a los grupos. No hemos tenido el tacto para motivar y lograr el interés en los grupos para que se interesen por los servicios generales. Dice, cada vez es más común que personas con padecimientos emocionales sin ser alcohólicos están en nuestro grupo. ¿Nos afecta o no? Puede ser un excelente servidor o servidora, pero no es alcohólico. No sabe, no va a poder planear lo que significa ser alcohólico. Falta de apadrinamiento en toda la estructura. Termina su servicio, ¿para qué le pregunto? No sabe. No asistencia de los servidores a su grupo base. De repente eres servidor de distrito, servidor de área, y ya no necesitas ir a tu grupo base. ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿A poco la lujuria va a decir, ay, mire, el servidor de área, no lo toques, mejor agárrate un perezoso? No, el defecto agarra parejo. ¿De dónde está la idea de que alguien con años o servidores no vaya a su grupo base? El padrino, desde que llegas, te dice, la asistencia al grupo base es insustituible, porque los defectos te van a acompañar. Por falta de servidores, se vuelven a incorporar servidores que ya sirvieron en otros periodos y en otros niveles de la estructura. Y tú pues, es que está mal. Y cuando alguien te dice, se iba a cerrar el distrito, terminé de custodio, voy a echarle ganas y cuando haya gente me hago un lado. Entonces dices, o está bien o está mal, o son las necesidades que se dan en determinado grupo o distrito, y si ellos saben sus necesidades, ellos van a proponer una respuesta aunque le parezca a quien sea. Es la necesidad la que nos va a mover. El papel del custodio en la motivación de servidores en las reuniones interregionales. Hay una reunión interregional. Nos vamos a Sinaloa a la reunión interregional. Te vas a la playa y no haces trabajo, ni hay un plan para fortalecer, no el paseo, el trabajo en un estado. Yo estoy seguro que la convención de Mazatlán, hombre, va a ser un éxito total. Pero ojalá que en las aulas estemos y no en la playa. Por eso, algunas áreas se van a ir 2 días antes, ya paseaditos, y entonces ya trabajan las aulas. O sea, hay formas de combinar las cosas, ¿no? Grupos de otras corrientes se acercan a la estructura. ¿Se observan los 6 puntos que definen un grupo? Yo me he llevado la sorpresa que servidores de estructura, cuando hay necesidades en un grupo, se llevan a aullar a los grupos, a los compañeros, a las montañas, a que escriban en las montañas
Si eres un servidor de estructura, oriéntalos bien. Entonces, quiere decir que hay desconocimiento en lo que son nuestros 3 legados. Hemos dado una información adecuada sobre los antecedentes, nacimiento, crecimiento y desarrollo de la sección México. Conoce nuestros grupos. ¿Por qué somos sección México? Y a veces uno lo conoce, pero en el grupo no. Esos son algunos de los puntos que yo observo, resultado de lo que he leído en el reporte final, no lo que se me ocurre, porque yo soy muy ocurrente. Sí. Perfecto, padrino. Pues vamos a, como todo principio tiene un fin, dar unas últimas observaciones, padrino, que tengas acerca de este 89 aniversario. Se tocaron varios temas bastante interesantes. Algo que quieras compartirnos a la comunidad, al público en general. Me siento yo profundamente agradecido. En el grupo nos echaremos una taquiza. Claro. Y yo creo que haremos un esfuerzo mayor para mantener vivo el espíritu de servicio. Todos nuestros pasos, nuestras tradiciones van encaminadas a que renuncies a algo que te gusta, pero que te perjudica. Y creo yo, y estoy convencido por lo vivido que he tenido en estos años, es que a pesar de todo, vale la pena. Mi padrino me decía, nada más pórtate bien, haz lo que tienes que hacer con gusto y con amor, sirve y Dios se encarga de todo. Cuando me lo decían en los primeros años, me molestaba. Ahora estoy convencido. Así es, contundentemente. Pero solamente es por el día de hoy. No hay producto terminado en Alcohólicos Anónimos. He visto beber gente con 40, 42, 44 años sin beber. Entonces, la asistencia al grupo es diario, es constante. El servicio es indispensable para que tengas el buen hábito de ser útil y servir a los demás. Y si no, haz lo que quieras. El que va a sufrir las consecuencias eres tú, no yo. Y decía mi padrino, tus hijos no son mis hijos, tu esposa no es mi esposa, ni tu vida es la mía. Haz lo que se te venga en gana. El que va a pagar eres tú, no yo. Ni crédito te puedo dar. Así la veo yo. Muchas gracias, padrino Rafa. Gracias por tu participación. A mis compañeros, ¿algún mensaje? Sí, gracias. No, pues más que nada, las gracias a ustedes, compañeros, ¿no? Ser parte de una historia tan bella y hacer una reflexión realmente, y pues darle gracias a mi poder superior y gracias a Alcohólicos Anónimos, y que realmente nos siga dando otras 24 horas más de sobriedad. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y que tengan un retorno excelente a casa. Muchas gracias, Celso. Sí, bien de mi parte, pues nada más agradecerte, Ricardo, la invitación. A mí me queda un buen sabor de boca con esta parte de lo que es la historia de nuestra comunidad, y tengan felices 24 horas el día de hoy. Gracias. Pues fue un placer estar aquí presentes escuchando estas palabras, y sí, como miembro de esta comunidad es un gusto, es una alegría saber que estamos a punto de abordar un año más, y pues agradecer también la participación y siempre la experiencia de Rafa, que nos ayuda a todos, creo, a redirigirnos, ¿no?, al programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y bueno, mencionarles como siempre que nos hagan el favor de seguir y compartir este contenido en las redes sociales. Estamos en 3 redes, que es lo que es YouTube, como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, en Spotify, como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, en TikTok. Tenemos una cuenta que se llama Información al Público AA, son nuestras redes sociales.
del Comité de Información al Público del 13º Distrito del Área Sur. Antes de terminar, quisiera leer un breve mensaje también, pues de lo que es la última charla del doctor Bob, donde menciona algunas palabras bastante fuertes y llegadoras para nosotros los alcohólicos, donde dice: ninguno de nosotros estaría hoy aquí si alguien no hubiera tomado tiempo para explicarnos las cosas, para darnos una pequeña palmada en la espalda, para llevarnos a 1 o 2 reuniones, para llevar a cabo pequeños y numerosos actos llenos de bondad y consideración hacia nosotros. Por lo tanto, nunca adquiramos ese grado de complacencia pagada de sí misma, al punto de que no estemos dispuestos a ofrecer o tratar de ofrecer a nuestros menos afortunados hermanos la ayuda que ha sido tan benéfica para nosotros. Y bueno, con esto culminamos este episodio. Agradecerles a mis compañeros, a la comunidad, a Alcohólicos Anónimos, por llegar a este 89 aniversario y el día de hoy ser partícipes de esta alegría de estar dentro de esta comunidad. Felices 24 horas y muchas gracias.